Señor, te ofrecemos este tiempo y confiamos en tu dirección, en tu compañía, y que hables a nuestro corazón y seamos entendidos por las palabras. Nuestra oración es que la palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la das. Muy bien, me toca aquí como ejercitarme un poquito más en mi capacidad de síntesis. Vamos a ver. Quiero que piense por un momento, tal vez en uno o dos, tal vez uno solo, un sueño que usted nunca pudo realizar. Algo en la vida que usted dijo, yo soñé con tal cosa. No me refiero a un sueño cuando estaba dormido, me refiero a los sueños como anhelos o como planes de vida. De pronto algo que digo, me hubiera gustado y mire, ya pasaron los años y no. Pues si está joven todavía tiene esperanza. Ya lo recordó, ya pensó en algo. Ahora, piense en algo que usted decidió, una decisión mal tomada, que le trajo consecuencias por algún tiempo, o que todavía las arrastra. ¿Más o menos lo tienen presente? Sí. Si es organizado, su vida lo tiene muy presente. Entonces, cuando hablamos de sueños, estamos hablando de planes, de anhelos, de caminos. Me hubiera gustado ser tal cosa y no pude. Me hubiera gustado pasar por tal cosa y no pude. Tomé esta decisión y me costó mucho dolor y aún me cuesta. O de pronto también ese pensamiento, ¿qué hubiera pasado si usted sabe? Uno de mis sueños de muchacho, muchos de ustedes lo saben, era ser aviador. Pasó lo mismo que a mi hijo. No sé, pensando si era un sueño o sueños que le mete la familia a uno. A veces esos sueños que le meten a uno en la cabeza, yo estoy pensando y realmente seguramente era más que como que una expectativa que la familia tenía. Mi papá estaba también en la misma onda, estaba preparándose y tuvo un accidente, entonces no pudo seguir. Y como que la familia, él, los hermanos, los tíos nuestros, como que aquí tiene que haber un aviador, pues. Todos los se meten en ese paseo, seguramente. Y estando esperando un tiempo preparándome para unos exámenes para completar el asunto del ingreso, pues ya había tenido mi encuentro con el Señor y de pronto percibí claramente que el plan de Dios para mi vida era otro. ¿Sí? Entonces tomé el camino que el Señor me estaba trazando. El asunto es que ahora, pasados los años, uno se pregunta, bueno, en su momento hubo algo de frustración por no ser, ¿sí? La frustración misma que de uno y de los de alrededor, ¿sí? Pero hermanos, yo les digo una cosa, hoy por hoy yo no me arrepiento de no haber sido aviador. Me he cogido una pereza en los vuelos. Hace unos años me pidieron que si servía de delegado del proyecto para ir a Japón, y de empezar de estar 14 horas en un avión, yo dije, no voy. Bueno, mi María fue. Pero realmente, en retrospectiva, yo digo, he estado y me alegro de haber asumido lo que Dios quería para mi vida. Y de pronto, ese es el asunto, o sea, ¿todavía tengo la nostalgia de tal cosa o realmente estoy viviendo feliz
porque algo en los caminos del Señor. Esa es la pregunta con relación a su sueño que no se cumplió. Con relación a la decisión mal tomada, pues la pregunta es, ¿todavía está cargando con consecuencias o ha puesto eso en manos del Señor? Bueno, les cuento que he tenido una lucha con este texto. Le pasa a uno que uno quisiera, no, este no es, busquemos otro, pero como que el Señor dice a uno, quédese ahí, que eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Y entonces yo diría que hasta cierto punto me he quedado corto, me voy a entregar como algo empezado, diría yo, porque en el proceso me di cuenta que era mucho más profundo y más conflictivo. Como dice el hermano Manuel Gallo, Proverbios es un camello, porque hay que hacer un exégesis grosera, que no es aquí lo maneje como el orden, pero bueno, vamos a Proverbios 16 y les cuento. Proverbios capítulo 16. De pronto por aquí fue que me comencé como a enrutar con el asunto. Leamos el versículo 1. ¿Con qué empieza este capítulo? Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la ley. Ahora vamos al último versículo. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. De alguna manera, esas dos frases quieren encerrar un principio en todo lo que el capítulo dice. Si uno va a leer todo el capítulo, no va a predicar todo el capítulo. Ya usted puede, oye, que cada uno como empieza, usted puede terminarlo, viendo cómo el resto del capítulo se relaciona con esa frase que lo abre y que lo cierra. ¿Sí? Además, en el medio, o más, no en el medio, pero por ahí, en el interior del capítulo, en el verso 9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, ve que algún sentido tiene el capítulo a mirar. Bueno, una versión dice, podemos hacer planes, pero el resultado final es del Señor. La nueva versión dice en el 9, debemos hacer planes confiando en que el Señor nos dirija. Y el 33 dice, lanzamos la moneda al aire, pero el Señor es quien determina el resultado. Es como traernos a cuestionar cómo manejamos nuestros caminos. ¿Qué tanto andamos en los caminos del Señor? ¿Qué tanto nuestros sueños, anhelos y decisiones son los sueños, anhelos y decisiones que vienen del Señor? Miremos por ahora algunos de los versículos, otros de los versículos que vamos tratando de redondear, porque esto no. El versículo 2. O sea, estos versículos nos van dando razones por qué nos está llamando a revisar nuestros caminos. Definitivamente lo que está claro ya es que en últimas lo que Dios tiene para nuestra vida cumple. O sea, de alguna manera es soberano, pero no es un determinismo. Es decir, miren, sondee, examine, pruebe, experimente que lo mejor que hay para su vida es el camino que el Señor tiene. Eso es lo que está diciendo. Ese es todo el sermón. Convénzase a sí mismo que el camino que Dios tiene para usted es el mejor camino y que el que usted escoja es el peor y no lo va a llevar a ninguna parte. ¿Por qué? Bueno, vamos leyendo. Dice, verso 2, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos,
pero el Señor sondea los espíritus. Júntelo con el 25. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. ¿Se da cuenta? ¿A dónde está apuntando el texto? Una versión popular dice sobre el versículo 2. Traduce así, me gustó, dice: siempre podemos demostrar que tenemos la razón. Siempre podemos demostrar que tenemos la razón, pero podremos convencer al Señor. ¿Les parece esa traducción? Claro, tenemos la razón. Los caminos del hombre son los que son, en últimas, convence al Señor. Si ese es el camino. Ok, seguimos nuestro recorrido por el texto. Luego dice el 3: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afirmarán. En otras partes dice: y tendrás éxito. Verso 4: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin o propósito. El autor coloca ahí: hasta el malo para el día del juicio. Todo tiene propósito. El verso 5, y luego a entender por qué introduzco este verso también. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. O sea, está diciendo: mire, vivir bajo sus planes, ignorando los planes de Dios, es altivez de corazón, es soberbia. Y entonces el 18, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. O sea que cuando optamos por nuestros caminos, asumiendo posiciones de altivez y de soberbia, adelantico, ni siquiera atrás, adelantico está la ruina esperando. El verso 7: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Verso 17: la senda de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino preserva su alma. Yo creo que bastaría solo con leer los versículos, y nos va dando como el hilo de lo que el autor, o el Señor a través del autor, quiere decirnos. El 20: el que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Entonces, como vemos, el texto va ligando razones por las cuales nuestra mejor opción es los sueños del Señor. ¿Qué sueños tiene el Señor para mí? ¿Qué planes tiene el Señor para mí? Y parece demasiado evidente, pero ¿saben qué, hermanos? Yo creo que más del 50 o 60% de nuestros planes no vienen del Señor. Andamos, dice: no, esto es tan intrascendente que yo lo manejo. Y a veces esas cosas intrascendentes nos llevan a golpes tremendos en la vida. De pronto la generación diría: no, pero es que eso es como apocarse uno demasiado, es como perder su capacidad de pensar, que Dios nos dio la razón para pensar, entonces no pensemos, tenemos que, no, eso es pensar también, descubrir cuál es el camino que Dios nos ha trazado.
¿Qué podemos, aparte de mencionar los textos, decir alrededor de esta temática? Primero, nos enfrentamos a una decisión: los caminos del Señor o los caminos del hombre. Y lo que decidamos determina nuestro futuro. Así, como dice por ahí, así es sencillo. Nos enfrentamos a esa decisión continuamente: mi camino o el camino del Señor. Y evalúe, sea honesto, evalúe sus decisiones y verá. A veces una mala decisión, pues bueno, 60 meses de culebrado y esclavizado ya, bueno, 60 meses pasa, está bien. Pero hay otras que no nos abandonan por toda la vida. Una segunda cosa es que no vivamos el duelo por lo que no fue. Vivamos en la complacencia de lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la diferencia entre la vida amargada y la vida abundante que el Señor Jesucristo ofrece. Yo veo que muchos arrastramos dolores del pasado, decisiones mal tomadas, amarguras de cosas que no se dieron, y no se les ve la vida abundante que el Señor promete en su palabra. Otro versículo de Proverbios, por el capítulo 10, dice: la bendición del Señor es nuestra mayor riqueza. Escucha esto: y Él, el Señor, no añade tristeza con ella. Por eso es que para el discípulo del Señor hasta el morir es ganancia. Si quiere apúntelos, Proverbios 10:22. La bendición del Señor es nuestra mayor riqueza y Él no añade tristeza con ella. Amén, así es. Número 3. Examina tus sueños, evalúalos, y si concluyes que no son los sueños del Señor, déjalos ir, suéltalos y toma los sueños del Señor. Repítalo, por favor. Examina tus sueños, evalúalos, y si concluyes que no son los sueños del Señor, déjalos ir, suéltalos y toma los sueños que son del Señor. Voy a ilustrarlo de la manera más sencilla. Usted tiene su carrito, tiene un pichirilo y ve pasar esas uvas. Bueno, yo he enseñado que no es malo anhelar estar en buenas situaciones, pero cuando ese anhelo por algo que no es realmente fundamental se convierte aquí, está ahí con la lucha, de pronto lo llaman y dicen: aquí lo estamos llamando de Caldas Motor, le tenemos la oferta de la semana. El sueño, gracias Señor, eso es lo que yo estaba pidiendo. ¿Seguro? Entonces, sueño que no filtre el Espíritu Santo es muy posible que traiga dolor, ahora o después, pero que lo trae. Entonces, examina tus sueños y sueños que no filtre el Espíritu Santo, lo miramos, pueden ponerlos aparte o como uno solo. Dios cambia, otro más, el dolor de la pérdida por el contentamiento de sus propósitos. Me acuerdo, estaba contándome de algo, nosotros de niños, mi papá tomó una decisión que nos perjudicó, digamos entre comillas, que nos perjudicó, sí, estoy diciendo entre comillas, pero nosotros lo supimos. Señor, cuando estaba más grande, mi papá trabajaba con Avianca, y entonces un día nos dijo: hace unos años me ofrecieron ir a gerenciar la oficina en Miami, y yo no quise.
Papá era más bien inseguro. Ah, ¿cómo se le ocurre? Papá, mire, estaríamos en Estados Unidos y él allá. Entonces, para nosotros como jóvenes fue muy maluco escuchar esa. Pero hoy por hoy uno que va, la vida que Dios ha dado, una belleza. ¿Sí? Lo que menos desearía yo en este momento, con todo el respeto de los gringos, ya viven en Estados Unidos. Ya he ido muchas veces, he visto muy rico ir, pasear por allá, pero casi no para qué pedes. Viva Colombia. Con todos sus pedos. Que viva de verdad. Entonces, como decía hace un rato, no se trata de un determinismo, es una invitación a experimentar la verdadera opción del bien, que es el camino que Dios tiene para nosotros. Cuando hablaba de que Dios cambia el dolor de las pérdidas por el complemento de sus propósitos, vino a mi mente, y esta mañana lo coloqué acá, el versículo de Jeremías: los planes que tengo para vosotros son de bienestar y no de calamidad. Oiga, para daros un futuro en esperanza. Amén. Jeremías. Bueno, entonces, y ustedes y yo lo repetimos como loritos. No sé hasta qué punto estamos bien convencidos. A los que a Dios aman, Todas las cosas son para bien. Romanos 8. los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, esta es la palabra de esperanza para la pregunta de si hay alguna frustración, alguna decisión que tomó hace mucho tiempo y que no ha podido con ella. Ahí está. Tráigala, traigan todo ese periodo a las manos del Señor, pero a las manos de Él, al camino de Él, al estilo de Él, a la voluntad de Él, y entonces Él la convierte en bien. Lo que era negativo se convierte en positivo. Ganancia. Bueno, y esto me quedó empezado, pero bueno. Así quedó. Para concluir, quiero dejarles un pasaje de Santiago que nos resume todo esto de que dice el capítulo 16 de Proverbios. Santiago, capítulo 3. Perdón, 4. Santiago 4:13. Y esta es como la evaluación, ¿cierto? Usted misma. Oíd ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. ¿Qué es eso? Decisiones, sueños. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Ahí está el resumen de boca del Señor a través de Santiago. Hermanos, evaluemos con sinceridad nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros sueños, y diremos que son del Señor. Si son del Señor, está garantizada la bendición. Dios le bendiga.